Muy bien, feliz sábado a todos. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos bien contentos, ¿verdad?, de estar una vez más con ustedes y poder compartir algunos de nuestros temas. Así que para comenzar vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Que en esta hora, Padre celestial, tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar con nosotros en este lugar. Igualmente, Señor, pueda estar con aquellos, Padre, que han de entender las palabras, Señor, que tú has de poner en mis labios. Padre bueno, ayúdanos a entender como niños, Señor, y que podamos, Padre celestial, regocijarnos porque muy pronto ha de venir tu Hijo. Así que, Padre, bendícenos con su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema se titula Un carácter que reivindica a Dios. Y en este titular, ¿verdad?, vemos y necesitamos que el Señor nos enseñe cómo un pueblo puede reivindicar o un carácter puede reivindicar el nombre de Dios. Así que vamos directamente a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 dice así, 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que si leemos el capítulo anterior de Apocalipsis, de este capítulo, de Apocalipsis capítulo 13, vemos un enfrentamiento. Vemos que se mencionan algunas bestias, la imagen de la bestia, y se mencionan algunas cosas. Y vemos que en este próximo capítulo menciona a un grupo de personas. Y este grupo de personas, obviamente, han pasado por algunas dificultades. Por eso es que menciona que Juan ve, ¿verdad?, que estaba el Cordero en pie en el monte de Sión y con él estaban 144,000. Así que vamos a describir algunas de las cosas o características que tiene este pueblo. Y quiero mencionar antes, ¿verdad?, de pasar al próximo versículo, queremos mencionar que Juan específicamente sabía contar. Sin duda alguna sabía contar, ¿verdad que sí? Por alguna razón decimos esto, porque hay personas que dicen que es simbólico y hay algunas personas que dicen que es literal. Así que vamos a ver un poco más allá si Juan ve otra gente y esa no la puede contar. Pero en este caso, él específicamente menciona 144,000. Así que él contó que habían 144,000 personas. Muy bien, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice, capítulos antes, menciona el sellamiento o menciona este sellamiento de este grupo de personas. Y dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí en el número de los sellados. ¿Y qué dice? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que bien, vemos este versículo para referir que aquí se está viendo el sellamiento, pero vemos que se mencionan algunas cosas en ese sellamiento. Se menciona que Dios le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni alguna, hasta que hayamos sellado. Así que vemos que hay una destrucción que va a venir después que se sellen estas personas en sus frentes. Muy bien. Y por eso cuenta el número y por eso ahí menciona, incluso menciona Juan ahí, que dice que son sellados de las tribus de Israel. O sea, y ahí desglosa en ese capítulo cada uno, los miles de cada tribu, ¿verdad que sí? Y llega a ese conteo. Muy bien, seguimos en el capítulo 14 de Apocalipsis para mencionar algunas cosas que nos quieren decir
en esta hora, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Y qué significa estruendo de muchas aguas? Muchedumbre, dicen algunos, gente, vamos a ver. Y dice, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Así que él escuchó que venía una voz, primero dice que venía del cielo como estruendo, así que es una voz, alguien está hablando. Y segundo dice que esa voz sonaba como arpas o arpistas que tocaban sus arpas, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver el significado de lo que significa estos estruendos de estas muchas aguas. Eventos de los últimos días, página 274, menciona esto. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante a, ¿qué dice? Al ruido de muchas aguas. Así que esto identifica la voz de Dios. Muy bien. ¿Y qué dice ese estruendo de muchas aguas? ¿Qué nos enseñan a nosotros? Diciendo, ¿qué dice? ¿Cuándo se dice eso? Cuando se termina la gracia, se dice hecho es. Entonces se escucha un sonido semejante a un estruendo de muchas aguas. Eso nos ayuda a nosotros a identificar la voz de Dios. Nos ayuda a nosotros a identificar lo que ha sucedido de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en ese momento. Muy bien. Entonces dice, esa misma voz sacude los cielos y ¿qué? Y la tierra. O sea, que en ese mismo momento que esa voz es un estruendo, así que imagínense el tipo de estruendo que suena. No es un estruendo bajito, no es un trueno así que escuchamos a veces cuando llueve, sino es un estruendo tan fuerte que hace temblar los cielos y la tierra. Usted sabe que cuando se dijo esas palabras, también hubo un terremoto. ¿Se acuerda la historia? Cuando Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, Jesús dijo esas palabras. Hecho es, consumado está. Hecho es, quería decir completado. ¿Qué eso quiere decir? Que se cumplió en ese momento, pero se va a volver a decir las mismas palabras. Y hay muchas personas que piensan que la gracia va a seguir hasta que Cristo venga, pero sin embargo aquí la palabra de Dios nos está diciendo que ese estruendo significa que se va a volver a repetir esas mismas palabras y que la tierra va a volver a temblar como significado de haber dicho esas palabras o de haberse cumplido. Muy bien, Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y tenemos que descifrar qué significa ese cántico nuevo. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría ¿qué? Aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que este cántico solamente lo cantaban, lo especifica en el versículo, solamente los 144,000. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que significa ese cántico y vamos a ver cuál era el cántico también. Eventos de los últimos días, la misma página dice, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y ¿de quién? Y del Cordero. Muy bien. Un canto ¿de qué dice? Así que antes de leer lo próximo, ya vemos que es un cántico ¿de qué dice? Liberación. Así que es un cántico que liberta. Entonces, cuando miramos la historia de Moisés, porque dice que es de Moisés y del Cordero, si miramos el cántico de Moisés, ¿cuándo se cantó eso? Cuando salieron ¿de dónde? De Egipto y del Mar Rojo. O sea, cruzaron el Mar Rojo porque ¿qué estaban viendo ellos? Los ejércitos persiguiéndolos
y los milagros de Dios a la misma vez abriendo el camino para libertar al pueblo en medio de los mares. ¿Usted se puede imaginar eso? Pues también menciona el del Cordero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que los cielos se van a enrollar. ¿Qué pasó con los mares? Los mares se enrollaron uno hacia un lado y el otro hacia el otro para hacer un camino para que ellos pudieran pasar a su liberación. Pero Jesús también va a enrollar los cielos y van a poder libertar a un pueblo. Así que vamos a mirar lo que sigue diciendo aquí. Dice, pues el cántico de su dice aquí, ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su ¿qué? Experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero, ¿por dónde? Por donde quiera que va o donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido, ¿de dónde dice? De la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. Han estado sin, ¿qué dice? Ahora entienden por qué es un cántico diferente. Nosotros tenemos intercesor, gloria a Dios. Pero estas personas que son contadas y vistas por Juan como 144,000, tenían unas características y una experiencia que los hacía cantar un cántico diferente a los demás. Eran personas que tenían una experiencia brutal, podríamos decir. Y diferente. ¿Por qué? Porque iban a pasar por la gran tribulación sin intercesor. Y tenían una señal. ¿Cuál era la señal? Habían escuchado el estruendo, haber dicho, hecho es. Cuando ellos escucharon eso, cuando escuchen eso, entonces sabrán que ya Cristo va a salir del lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Y saben algo? Ellos también van a saber que no pueden volver a pecar, que no pueden volver a mentir, que no pueden volver a tener ni siquiera un pensamiento que los lleva al pecado. Ni siquiera yo pensar mal del prójimo, que a veces lo tomamos livianamente. Que a veces hablamos del prójimo, que lo tomamos livianamente. Y por eso vamos a seguir viendo características para aprender de estos 144,000. Y sigue diciendo, hago una pregunta aquí. ¿Qué experiencia tienen antes de cantar el cántico nuevo? Y aquí yo le traje una pequeña fracción de una explicación de las cosas que ellos van a estar pasando. Pero ellos no van a estar pasando. Muchos de quizás nosotros vamos a estar pasando por esas cosas muy pronto. Porque vemos claramente cómo están las señales. Vemos las señales que está muy pronto a venir Jesús. Vemos las cosas como se están formando con el propósito de iglesia y Estado. La religión está a punto de darle poder. O sea, el poder civil está a punto de darle poder como nunca antes para hacer las cosas que vamos a leer ahora. En la página 273, Evento de los Últimos Días, dice, los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. ¿No era exactamente lo que estaba pasando en Egipto? Cuando los egipcios venían, que iban a cruzar el mar y se quedaron paralizados, y Dios le tuvo que decir a ellos, camina, anda, ten fe. Nos los está diciendo a nosotros porque tenemos que comparar esas dos historias. Nos está diciendo, camina, ten fe, anda. Y sigue diciendo, pero en medio de las orgías y del triunfo de aquellos, se oirán el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Mire por qué dice formidable. Los cielos se abrirán
ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Para los demás será un estruendo horrible, pero para los 144,000 será glorioso. Así que vemos cómo Dios nos menciona y hace parecer que algo malo para los demás es algo bueno para nosotros. Nos los está enseñando. Así que qué bueno que tiemble la tierra porque nos dice que Cristo viene pronto. No queremos decir, que las personas que pierden sus hogares o sus vidas, no. Queremos que para ellos haya esperanza en Cristo porque está muy cerca. Así que sigue diciendo la historia. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros. ¿Cómo van a decir? Somos librados. Es la voz de Dios. ¿A través de qué Dios está hablando a su pueblo? ¿A través de qué Dios está hablando a su pueblo? A través de los eventos. Por eso nosotros no tenemos fechas para la segunda venida de Jesús. Tenemos eventos que nos dicen cuán cerca estamos. Mientras más frecuente cada evento, más cerca estamos de la venida de Jesús. Mientras más veamos las cosas de la palabra de Dios cumplirse, más cerca estamos de la venida de Jesús. Pero eso nos debe decir algo a nosotros en nuestra vida personal. No tengo mucho tiempo para preparar mi carácter como el que está hoy al de Cristo. Entonces yo necesito apresurarme a vivir en santidad. Apresurarme a prepararme para las cosas que he dejado de mano por los planes que tengo en este mundo. Ahora bien, sigue diciendo, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. ¿Estamos muy cerca de eso? ¿Pasamos por algo más o menos similar? ¿Se nos protegió a nosotros por no aceptar algo que el gobierno estaba ofreciendo? Entonces, empezará en varios países un movimiento simultáneo. Así que no piense que esto va a parar y va a haber una prosperidad tremenda. Va a haber un corto tiempo de prosperidad para engañar a los últimos. Y si fuere posible, a los escogidos. Si fuere posible. Pero los escogidos deben estar bien despiertos. Los que dicen ser del pueblo de Dios deben estar bien despiertos. Porque eso es lo que quiere que piensen. Va a venir una prosperidad, ahora esto se va a mejorar. No se preocupen. Pero miren cómo dice aquí. Movimientos en varios países simultáneos. ¿Para qué dice? Para destruirlos. ¿A quién? ¿Para destruirlos a quién? A los escogidos de Dios. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo de Dios conspirará para extirpar la secta. ¿Qué dice? ¿Qué pueblo está hablando ahí? ¿Qué pueblo está hablando ahí? Porque ahí menciona un pueblo. Así que tenemos que mirar bien qué pueblo es el que está dejándose ver. Y quería mencionar otra cosa que dice aquí. Se convendrá a dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente. Y ahí pues no sale, pero sale. ¿Perdón? La voz de los disidentes. ¿Le han llamado disidentes últimamente? Separatistas. Últimamente le han llamado. Pero estamos hablando de los 144,000, no se me salgan. Piensen en eso.
Estamos hablando del pueblo de Dios que va a quedar vivo en el tiempo de las plagas y saldrá victorioso. De ese pueblo estamos hablando. Lo llamarán disidente, lo llamarán secta. Wow, qué tremendo. Y leemos bien aquí que hay un pueblo que conspirará. Hay un pueblo que conspirará. Pero menciona el pueblo. Contra eso. Así que vamos a ver qué dice Mensaje Selecto, página 163. Y titula La fidelidad crece en la emergencia. Juan contempla otra escena en Apocalipsis 14. Ve a un pueblo cuya fidelidad y lealtad a las leyes del reino de Dios crece ¿con qué? No hay otra fórmula, no hay otro medicamento que pueda funcionar que no sea la persecución. Dios sabe que cuando venga la persecución, los que son santos van a seguir santificándose. Y los que no quieran ser santos o están en un término medio, vamos a decir, tibios, van a tomar su decisión. Van a tomar su decisión. Así que Dios lo sabe y por eso vienen estas cosas. Pero estas personas, y vamos a ver un poco más adelante, cómo es su reacción con todas estas cosas. Sigue diciendo, la forma en que se desprecia la ley de Dios solo hace que revele más decididamente amor por esa ley. Amor que aumenta con el desprecio que se le manifiesta a ella. O sea, el mundo manifiesta un odio hacia la ley de Dios. Pero ese odio hace que ellos entiendan amar mucho más la ley de Dios porque se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Seremos perseguidos por su causa. ¿Qué otra iglesia menciona eso? ¿Qué otra iglesia le está diciendo a sus feligreses? Va a venir persecución sobre esta iglesia. ¿Qué iglesia dice eso hoy en día? ¿Qué iglesia le dice prepárate espiritualmente sobre todas las cosas porque eso es lo que nos va a sostener a nosotros firmes y fuertes en la hora de la prueba? No hay otra manera. Es esa. Quiero mencionar una cita más antes de continuar. Dice, para que veamos lo que están pasando ellos, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por otras partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra y sabemos lo que va a pasar en ese momento. El rescate que tiene Dios. Pero vemos bien lo que están pasando ellos. Ahora pregunto, ¿acaso Jesús no pasó por muchas de esas cosas? ¿Acaso nosotros o nos han dicho o hemos pensado que Jesús Dios te va a proteger, no importa lo que pase? Sí, si eres parte de los 144,000. Si no, pasarás al descanso sellado para vida eterna solamente si eres fiel. Así que vemos un grupo que no va a tener ventaja. Así que, ¿quién quiere ahora levantar la mano y decir, yo quiero cantar el cántico nuevo? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir, yo quiero pasar por eso? Algunos prefieren decir, Señor, séllame en el descanso porque yo sé que no puedo soportar eso. Solamente Dios conoce tu corazón y sabe si vas a soportarlo o no. Pídele a Dios la fuerza y la fortaleza que yo pueda ser o estar listo para ser sellado para vida eterna. Y hago una pregunta. ¿Cuál es ese cántico nuevo? Y en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, menciona el cántico.
Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Y tenemos que pensar, ellos están cantando eso, pasando por una persecución tremenda. El pueblo de Dios en el Mar Rojo miraron hacia lo lejos la libertad. Ellos cantarán eso con un regocijo tan fuerte, pasando por tantas dificultades en su vida. ¿Escucharon algún quejío? ¿Se quejaron algunos? ¿Hemos leído una queja? ¿Murmuro? No. Sigue diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que gozosamente mencionan, gloria a Dios, que sus juicios se han manifestado. Este pueblito mira al cielo, le dice de frente a Jesús, al Cordero, tú eres el Rey, tú eres el verdadero, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz, nuestra felicidad y nuestra libertad. Bendican el nombre de Dios porque pasan por las cosas más terribles que jamás va a pasar nadie en este mundo. Nadie, solamente ellos. Y sobre todo, vivirán sin intercesor. Bien importante. Ahora hago otra pregunta, porque quizás algunos dicen que cómo pueden haber solamente 144,000. No se preocupen, que Dios tiene la respuesta en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice. Después de esto miré, hablando, ¿verdad?, en el mismo capítulo del sellamiento. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, así que había mucha gente más. Y dice, lo cual nadie, ¿qué dice? Así que los 144,000 se podían contar. Ese versículo nos está diciendo que eran contados en número. Esa multitud que él vio, si nosotros vemos 144,000 personas, para nosotros es casi imposible poder contar tanta gente. Pero acuérdense bien que Juan estaba en una visión de Dios. Dios le dio la potestad de poder contar. Y que pudiera contar la cantidad que habían, que iban a ir a esa gran tribulación, ese privilegio. Entonces usted me dice, ¿por qué es que viven con el Cordero en la ciudad? Se lo merecen. Pero ellos entienden que no se lo merecen, porque son abnegados totalmente. Pero van a pasar por cosas fuertes. Sigue diciendo aquí, nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, gloria a Dios, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que gloria a Dios por ese momento, que vamos a ver muchas personas de diferentes, si nos mantenemos confiados en Cristo, si nos mantenemos en la verdad. Porque hay otras características y vamos a seguir mencionando. Apocalipsis capítulo 14, para seguir aprendiendo un poco. De los 144,000. Estos son los que no se contaminaron ¿con qué? ¿Qué significa eso? Con iglesias. ¿Y qué más? Hay una iglesia que se menciona, porque dice aquí, mire, pues son vírgenes. Pero ¿sabe qué? Hay una ramera que quiere que estos hombres sean muertos o que no sean vírgenes. Hay una ramera que ha estado trabajando por muchos años para que el pueblo de Dios se infiltre o fornique con las doctrinas. Pero ellos no van a caer. No van a caer. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por eso no van a caer. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
y en sus bocas no se hallaba ¿qué? Así que no tenían quejas, no tenían chismes, no tenían mentiras, no decían te amo y no te amaban de verdad. Amaban a sus enemigos, guardaban los mandamientos de Dios, cumplían, pero por el poder de Cristo. Cumplía por la total dependencia del Cordero. Por eso seguían al Cordero. Y hay un pionero que se llama Haskell, ¿lo habían escuchado antes? Ese pionero menciona, hablando de este versículo, específicamente, menciona algunas cosas importantes en nuestra vida. Decía, ellos no hablaban suciedades con su boca. Ellos, cuando dice la palabra no mentían, quiere decir que no eran hipócritas. Él lo pone a nuestro lenguaje. Ellos jamás iban a decir que iban a hacer algo y no lo iban a cumplir, lo cumplían. En sus bocas no había mentira. Entonces, tú piensas en el día de hoy, tú dices, ¿quién no tiene mentira en su boca? Porque a muchos les parece que una mentira piadosa no es nada. O una mentirita blanca, mencionan por ahí. Pero es mucho decir, no habrá mentira en sus bocas. Así que, por ende, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por ende, conocerán las doctrinas muy bien y sabrán cuáles son verdad y cuáles son error. Y predicarán la verdad, no el error. Estarán seguros de lo que están estudiando y predicando para que no se haya mentira en sus bocas. ¿Será una responsabilidad eso grande con Dios? Y aquí dice, hablando del capítulo 14, versículo 1 al 4, una marca del carácter. Y miren qué cita más sencilla, pero lo que abarca esa cita. Mensaje Selecto, página 139, dice, este pasaje presenta el carácter ¿de quién? Eso se escribió en 1903. Vuelvo y repito. Este pasaje presenta el carácter del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Ahora. ¿Usted quiere ser parte del pueblo de Dios? ¿Ha leído Apocalipsis 14? En Apocalipsis 14 hay unos mensajes. ¿Sabía usted que había unos mensajes de unos ángeles que se nos dieron a nosotros para cumplir con esos mensajes? ¿Sabe quiénes son los ángeles de esos mensajes? ¿Sabe quiénes son? Somos nosotros. Nosotros somos los mensajeros por la cual Dios nos ha dado esos mensajes para decirle al mundo que viene una marca de la bestia, que viene aflicción, que viene un peligro, que Satanás está preparando un ejército. ¿Somos nosotros responsables? ¿No se ha hallado mentira en nosotros? ¿Alguna vez alguna persona le ha preguntado a usted qué mensaje necesito saber para no caer en el error, en el engaño? ¿Y usted se ha quedado callado? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer porque cada oportunidad que Dios nos ha dado para decirle a una persona, y usted puede decir, ¿estamos cerca de la venida de Jesús? Sí. ¿Vemos los eventos? Sí. ¿Y cuál es la urgencia que debemos tener? ¿Es la urgencia que tenemos ahora mismo? ¿Es la urgencia que tenemos ahora mismo? ¿La que debemos tener sabiendo lo que viene repentinamente? Primeros Escritos, página 71, dice, vi que nadie podía participar en el refrigerio a menos que obtuviera la victoria sobre toda obstrucción, sobre el orgullo, el egoísmo y ¿qué más? El amor al mundo y sobre toda mal palabra. ¿Y qué dice? ¿Qué es el refrigerio? ¿Qué es el refrigerio? Porque si en Apocalipsis 14 los 144,000 saben que se dijo hecho es, se acabó la gracia, ellos saben que ya el que está sellado y el que no, no. Entonces el refrigerio ya cayó. Pero nadie
que no tenga esa victoria. Nadie que deje el orgullo, que deje el egoísmo. Y podemos mirar el egoísmo como muchas cosas en la vida. Egoísmo puede ser que yo tengo algo que yo sé que alguien necesita y no se lo doy. Eso puede ser egoísmo. Soy egoísta con esa persona. Pero también somos egoístas en el mensaje que tenemos, porque no nos atrevemos a decir nada. Porque yo quiero salvarme yo. ¿Eso no es egoísmo? Yo quiero salvarme yo y pues, bendito, decimos. Pero es hora de que podamos tratar a los demás, de que podamos decirle a los demás, Cristo viene, prepara tu corazón. Y decirlo con seriedad, con urgencia, porque es una verdad, yo quiero verte en el reino de los cielos. Esa es la urgencia. Efesios nos enseña muchas cosas. Dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 13, y quizás muchos de nosotros hemos leído, pero ahora que vemos el carácter y el grupo de personas que van a reivindicar el nombre de Dios en el mundo, y dice que también nosotros tenemos que participar de esa perfección antes de que sea el sellamiento y de que Cristo venga, entonces necesitamos leer mucho más Efesios otra vez. Y dice aquí, versículo 13, versículo 14 y 15, hasta que todos lleguemos a la que dice, ¿será que los 144,000 están unidos? ¿Van a estar unidos en la fe? Sí. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Estamos unidos en el conocimiento del Hijo de Dios? De un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquieras de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué crecen en amor? Porque están unánimes en su fe, porque están unánimes en lo que creen, porque viven igual unos del otro, porque las necesidades que tiene uno del otro, los otros se la hacen suplir, le ayudan en lo que pueden. Eso es lo que significa, no me quejo, no digo no puedo. Es una acción. Si se parecen al Cordero, si se parecen a Cristo, son acción, se parecen al Verbo. Y ellos hacen todo lo posible. Sigue diciendo aquí, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. ¿Qué significa la palabra renovaos? Hacer nuevo en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué dice? Y la santidad de la verdad. Yo no me merezco ser santo. Cristo se place de darme esos atributos. Solamente si yo lo sigo a Él. Solamente si yo veo lo que debo de hacer, elimino lo que tengo que eliminar de mi vida, elimino mis pensamientos, porque aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros nos renovamos el espíritu de nuestra mente, nosotros no vamos a renovar nuestras acciones. Nuestras acciones van a ser lo mismo porque es fruto de nuestros pensamientos. Es igual que el pecado, es fruto de nuestros pensamientos. Y por último, hay algo que se nos ha olvidado y que debemos nosotros volver a leer. Nuestras creencias fundamentales de nuestra fe tienen un punto, el número 27. Si usted no se acuerda, busque otra vez en los puntos de doctrina comunes que tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y miren cómo dice, estoy de acuerdo con la manera uniforme del trato de Dios con la humanidad, advirtiéndole acerca de los eventos venideros que vitalmente afectarán su destino.
Él ha enviado una proclamación acerca del inminente retorno de Cristo. Este mensaje preparatorio está simbolizado por los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Estamos hablando de Apocalipsis 14 o no? Muy bien. Y tienen su cumplimiento en el gran movimiento del segundo advenimiento de hoy. Esto ha traído como resultado la iglesia remanente de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que vemos en su enseñanza que primero, antes de mencionar un mensaje que se le debe dar al mundo, se menciona lo que Dios tiene preparado para aquellos que sean fieles. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que quieran seguir al Cordero por donde quiera que va. Aquellos que van a pasar, porque no es que nos deja ciegas lo que ellos van a pasar, sino que nos menciona las cosas que van a pasar ellos. ¿Con quién se van a enfrentar ellos? Directamente con la bestia y su imagen. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Entonces, solamente tenemos que tomar una decisión final antes de que venga la prueba. Porque viene una prueba muy pronto. Pero antes de que venga esa prueba, nosotros tenemos que tomar la decisión final de decir, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Yo quiero ser parte del pueblo de los 144,000. Debemos querer eso. Porque los 144,000, Jesús los pondrá en alto, en el cielo, para que sean aquellos que puedan lidiar el mundo nuevo que Cristo viene a gobernar. Así que, hermanos queridos, estamos en un momento bien crucial y cada vez que hablo con diferentes amigos pastores que están viendo los eventos, mencionan que podamos preparar al pueblo, que podamos preparar a los hermanos, que podamos invitar a otros que puedan venir, aunque sean de afuera, que puedan venir, no importa. Aquí no predicamos posiciones de una religión para que tú no esto. Aquí dice claramente en la palabra de Dios que Juan vio que había de toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Entonces, este mensaje es para todos. Sin distinción de raza, sin distinción de sexo. Es para todo. Porque yo tengo que mostrarle que hay un Dios que viene a salvar, que hay un cataclismo que está a punto de pasar en el mundo, pero que a través de ese cataclismo yo voy a ver la mano de Dios. A través de todas esas cosas que están pasando y van a empezar a pasar simultáneamente, como dice ahí, en todos los países, eso es una señal para mí de que necesito prepararme aún más y más. Y necesito decirle a mis familiares que se alisten, porque yo los amo. Necesito decirle a mis enemigos, alístate que Cristo viene. ¿Se atreve a decirle a su enemigo que Cristo viene? Porque los 144,000 amarán a sus enemigos. Como Cristo amó a Judas. Que Dios nos ayude a poder ser parte de este pueblo y que nos sostenga con su mano fuerte para poder permanecer firmes en la verdad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por guiarnos, Señor, de cada lugar, de cada evento, de cada cosa que ha pasado en nuestra vida para llegar a este lugar hoy. Gracias Señor porque cada vez puedo negar más al mundo y puedo entregarme más a ti. Gracias Padre Celestial, porque veo que la aflicción que viene para tu pueblo, Señor, no será fácil, pero no estaremos solos. Padre, gracias, porque has prometido que estarás conmigo hasta el fin. Y sobre todo, Señor, me estás mostrando hoy que como pueblo debo ser tan fiel, Señor, que de mis labios solo sean para glorificarte, Señor.
que no se halle más mentira en mi boca, que no se halle más engaño en mis labios, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a otro a estos caminos y a decirle la verdad, que no van a ser fácil, pero el fin de estos caminos es camino de gloria y victoria. Gracias, Señor, por decirnos la verdad, por no mantenernos engañados, decirnos toda la verdad pura, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a amar a nuestros enemigos, a volvernos a tus mandamientos y poder recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.